y vamos a escuchar la palabra del Señor. Yo creo que como buenos cristianos y buenos pentecostales, eh, un evento sin palabra de Dios pues no es evento. Gracias a Dios por este tiempo que tenemos para oír la palabra del Señor. Bueno, ahí donde están, les ruego que podamos tomar lectura de la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 11. Hay por allí un versículo muy bonito en el que quiero basar lo que quiero compartir con ustedes. Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice de la siguiente manera: Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Vuelvo a leer, dice: Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Bueno, hemos orado, creemos que el Señor Jesucristo nos va a ayudar. Se puede más. Qué tema tan bonito. Vamos a intentar abarcar lo que más podamos, porque es un tema que si nos ponemos a mirarlo con detalle, pues aquí nos pasaríamos yo creo que toda la noche hablando. Pero vamos a intentar tocar los puntos más importantes. Se dice que el océano es un ecosistema clave para el futuro de la humanidad, por los recursos minerales que se encuentran en el océano. Según el Registro Mundial de Especies Marinas, se han descubierto 230,000 especies, entre especies animales y especies vegetales en el océano, mediante investigaciones que ha hecho el hombre. Pero esto solamente representa el 5% de la vida en el mar. Imagínese usted, todo lo que el hombre ha descubierto durante todos estos años, solo es el 5% de la vida marina. Todavía falta un 95% del ecosistema del mar que es desconocido por la ciencia. Por más que el hombre siga investigando, pues nunca podrá acabar. El océano representa un mundo infinito para el hombre. Y eso realmente genera que el hombre quiera conocer más. Es decir, el hombre nunca lo sabrá todo sobre el mar. Si tomamos esa comparativa o ese símil del mar o del océano con lo que es Dios, lo primero que nos tiene que llegar a la cabeza es que Dios es un ser infinito. Dios es un ser que sobrepasa todo nuestro conocimiento natural. Todo lo que nosotros conocemos de Dios es cierto, pero no es la totalidad de Dios. Pablo, en su disertación, en lo que está hablando en la carta a los Romanos, acerca de la salvación del remanente de Israel, Pablo está ya en una expresión de alabanza profunda y reconocimiento que deja plasmadas sus palabras en el capítulo 11, el verso 33, donde este cántico o esta expresión profunda de alabanza espontánea queda registrada en nuestras páginas. Oh profundidad, mire usted el término que utiliza, profundidad, y dice que hay tres cosas en Dios que Pablo muestra como profundas: la riqueza, la sabiduría y la ciencia. Tres cosas que son esenciales en Dios, las cuales, según el apóstol, son profundas como el océano. La riqueza, la sabiduría y la ciencia. Cuando hablamos de la riqueza profunda en Dios, la riqueza nos lleva a pensar en toda la provisión que Dios tiene para saciar nuestras necesidades. Dios no se queda nunca corto.
Dios siempre tiene provisión para nosotros de toda clase. No importa cuál sea nuestra necesidad, Dios siempre tendrá riqueza para saciar nuestra necesidad. Siempre. Y la Biblia dice que Él es poderoso para darnos aún mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero a diferencia de las riquezas humanas, porque las riquezas humanas, entre tú más las uses, más se desgastan o más se pierden o se agotan. La riqueza de Cristo no se agota. Al contrario, crece y abunda constantemente. Con esto quiero ir dejando de pronto algunas inquietudes. Porque esto nos tiene que llevar a despertar una necesidad de pensar, ¿qué riquezas hay en Dios que yo no he descubierto? Con esto quisiera decirle, ¿se puede descubrir más riqueza en Dios? Claro que sí. Pablo dijo, oh profundidad de las riquezas. Quiero hablarle a algún hermano o alguna hermana que ya en sus años de trayectoria en Dios ha recibido mucho de parte de Dios, ha descubierto mucho acerca de Él. Sin embargo, la pregunta que quiero hacerte ahora es, ¿has descubierto toda la riqueza de Dios? ¿Has descubierto toda la riqueza que hay en Él? Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Mire lo que dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Cristo es un mar de riquezas, el cual el cristiano tiene que explorar. Yo creo que fue por eso que el Señor Jesucristo le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo y sigue. Qué curioso que para tener tesoro en el cielo haya que seguir a Jesús. Claro, es que donde está Jesús está el cielo. Y todo lo que uno descubre de Jesús, es una riqueza. Y yo le aseguro y quisiera, con la ayuda del Señor, poder de alguna manera, mediante esta exposición sencilla, tratar de despertar en usted una curiosidad. Mire usted que cuando algo no se conoce y le hablan de él, a uno le nace como el deseo por conocerlo. A uno le hablan de un país o de una región que le dicen que es muy bonita y uno nunca ha ido y uno dice, oye, qué bueno sería ir, me encantaría conocerlo. Y quiero despertarle eso. Aún hay muchas riquezas en Dios que no hemos descubierto, que no hemos experimentado. Pero claro, para que se puedan descubrir, para que tú puedas conocer más y puedas obtener más de Él, tendrás que despertar esa curiosidad y decir, voy a darme a la tarea por encontrar. Pablo dijo, oh profundidad de las riquezas, pero dijo también, oh profundidad de la sabiduría de Dios. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios es como hablar del océano igualmente. La sabiduría de Dios no tiene límites. La sabiduría de Dios es tan profunda que Santiago habló de ella. En la carta de Santiago, en el capítulo 3, el verso 17, mire usted la profundidad que alcanza a ver Santiago de la sabiduría de Dios. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es como si Santiago hablara de las dimensiones de la profundidad de la sabiduría de Dios. Es como si Santiago dijera, no basta con conocer, hay que ser sabios. Y la sabiduría es la aplicación del conocimiento a la vida. Alguno diría que tiene sabiduría de Dios. Sin embargo, le hago una pregunta. ¿Se puede ser más sabio? Entendiendo que la sabiduría de Dios es profunda. ¿Se puede ser más sabio? Le hablo a algún joven, alguna señorita, algún hermano, alguna pareja, alguna familia. ¿Se puede ser más sabio? Entendiendo que la sabiduría de Dios no tiene fondo. ¿Se puede ser más sabio? Yo creo que aquí el problema radica también en el conformismo. Porque este lema que ustedes están manejando, ¿se puede más?, es un ataque frontal al conformismo. Es tratar como de sacudirle el sillón a la persona y decirle, párate que todavía hay más por descubrir. Estás muy cómodo en lo que tienes, estás muy cómodo en lo que haces. Y la Biblia dice, y esto apenas son los bordes de su camino. Como quien dice, nosotros estamos como cómodos y contentos con lo poquito que sabemos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría, y dice, de la ciencia de Dios. Cuando se habla de ciencia, se habla de conocimiento y de entendimiento. Lo que Dios conoce y entiende, el hombre jamás logrará dimensionar. Porque es un conocimiento sin limitaciones. Ahora yo le pregunto, ¿usted conoce todo lo que Dios conoce? ¿Se puede conocer más? ¿Usted cree que Dios le puede dar más conocimiento del que Él tiene? Claro que sí. Yo creo que el objetivo de esta velada musical es precisamente despertar ese interés. ¿Se puede más? Pero ahora mire esto, hermano, porque el texto que yo le voy a mencionar es como el corazón de lo que quiero hablar con ustedes. Daniel 11, verso 32. Dice la Biblia en el versículo 32. Aunque quisiera hacer referencia a la segunda parte del texto, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, pero quiero hacer referencia a esta segunda parte de Daniel 11:32. Mas el pueblo, escuche esto, que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Aquí hay algo interesante. Daniel está diciendo que conocer a Dios provoca una reacción, un esfuerzo, una acción en la persona que lo conoce. Sin embargo, cuando se trata de conocer a Dios particularmente, no es lo mismo que conocer a una persona. Porque cuando tú conoces a una persona, tú prácticamente ya puedes predecir cómo es esa persona. Y parece que nada nuevo te aporta porque ya todo tú casi que lo sabes de esa persona. Pero en Dios no. Nosotros decimos, yo conozco a Dios. Eso es muy relativo. Tú conoces algunas cosas de Dios. Y esas cosas que conoces de Dios son verdad. Pero no quiere decir que tú conozcas todo lo que es Dios en su totalidad.
Ninguno de los que estamos aquí conocemos a Dios en su totalidad. Conocemos aspectos de Dios que son ciertos. Él es amor, Él es santo, Él es grande, Él es puro, Él es todopoderoso, y todo eso es verdad. Pero hay muchísimo más en Dios por conocer. Y el profeta dice que el que conoce a Dios se esfuerza. Es decir, el que conoce a Dios tiene una reacción. No se puede quedar quieto. El que conoce a Dios tiene que accionarse. El que conoce a Dios se sacude. El que conoce a Dios no puede quedarse asentado sobre ninguna situación, no se conforma, tiene que reaccionar. Ahora, si a Dios no lo puedo conocer en su totalidad, porque Él es infinito, ¿cuál es el conocimiento de Dios que me lleva a mí a actuar? Y esto fue lo que me pareció curioso. Hay algo que nosotros tenemos que conocer de Dios para que podamos actuar. Vea, créame y se lo digo de verdad, en el temor de Dios, que si alguna persona entiende lo que le estoy diciendo ahora y lo cree, puede tener un cambio en su vida. Pueden haber personas que son muy pasivas. Llegan a la iglesia, se sientan, están en el culto y casi ni se les siente que están. Llevan una vida cristiana a bajas revoluciones. No se les ve, no se les siente nada. Están ahí quieticos. Porque hay algo que les falta por conocer. Ellos dicen, sí, yo ya conozco el evangelio, yo ya soy salvo, yo ya conozco la doctrina, yo ya estoy, ya, ¿qué más hay? Y como ya saben lo suficiente para salvarse, se han acomodado ahí ignorando que hay más. Es ahí donde radica el conocimiento que Daniel dice. Lo que Daniel dice es esto. El hombre que conoce que en Dios hay más por conocer, se esfuerza y actúa. Eso es lo que quisiera transmitirle. Que usted conozca ahora que en Dios hay mucho por conocer que tú no conoces. Pastor, pero es que yo llevo 30 años en la iglesia. ¿Y qué? Dios es infinito, Dios es eterno. Lo que tú conoces de Dios no es ni la milésima de 1% de lo que Él es. Cuando uno conoce que en Dios hay cantidad de riquezas por conocer, uno se esfuerza y actúa. Uno hace algo, pero el mayor deseo es conocerle más. Quiera Dios que pueda poderles transmitir esto con sencillez para que podamos comprender que si conocemos realmente que en Dios hay más por conocer, nuestra vida tiene una revolución. ¿Usted no le ha parecido curioso ver cómo la gente recién convertida que no conocen mucho, ellos son los que más se meten, los que más se involucran, los que están en todo, los que se apuntan a los estudios bíblicos, los que compran Biblias de todas las clases para aprender, los que están en la EFOD, los que le dicen al pastor, lléveme a evangelizar, yo quiero aprender, y están con un hambre, porque Dios se les ha vuelto un universo nuevo. Pero el problema es que luego los cristianos que ya llevan años, parece que ya han explorado todo el universo y ya la vida cristiana la viven casi de manera profesional, sin ilusión,
sin deseo. Y llegan al punto en que se les hace aburrido los cultos, todo es lo mismo, todo es monótono, ya las canciones son las mismas y ya como que tienen que buscar hasta ritmos del mundo para sentir algo diferente. Les da pereza leerla, ya la han leído muchas veces y no encuentran nada nuevo. Casi que todas las predicaciones dicen, ya me la sé, ya el predicador no pasa de lo mismo, el pastor Ronald siempre predica de lo mismo y como que todo se les vuelve monótono. Pero es precisamente porque desconocen que en Dios hay más. Hermanos, se puede conocer más. No creo que me dé tiempo a hablar todo lo que quería hablar con ustedes. Pero yo creo que aquí radica la situación. Se puede conocer más. La Biblia dice que el conocimiento humano envanece. Primera carta a los Corintios capítulo 8 verso 1 dice eso. El conocimiento envanece. La persona que sabe demasiado sobre algo en particular puede llegar a sentir que no necesita aprender más, que nadie tiene nada más que enseñar. Es más, él es el que le tiene que enseñar a los demás. Vea, eso sí me ha parecido a mí bastante desagradable de una persona. Yo tenía un profesor de música que él decía eso. Él decía, es que yo en la música soy perfecto. Y yo no me equivoco, yo no cometo fallos en la música. Como quien dice, él ya no tenía nada nuevo que aprender, él todo lo sabía. Y ese conocimiento provoca orgullo y altivez en la persona. Eso fue lo que le pasó a Saulo de Tarso. Si había alguien que sabía de la ley, era Saulo. Lea Filipenses 3. Si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, si había alguien que conocía los rituales de purificación, las ofrendas, si había alguien que sabía del viaje de Israel por el desierto, que conocía la ley, era Saulo. Tanto dice la Biblia que él aventajaba a otros. O sea, él estaba envanecido. Yo conozco, yo sé, a mí nadie me enseña, a mí nadie me dice, a mí nadie nada. Ay, pero el día que se encontró con Jesús, con ese mar, hermano, tan vasto que no se le ve fin. La pregunta de Saulo fue de ignorante. Saulo lo primero que dijo es, ¿quién es? Mire cómo un encuentro con Dios le tiró al suelo a Saulo todo su conocimiento. Y a partir de ahí a Saulo le nace un solo deseo. Filipenses capítulo 3 versículo 8, me gustaría que usted lo tenga ya si tiene su Biblia cercana. Él dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Y mire que Pablo fue el instrumento que Dios usó para revelar a la iglesia las bases doctrinales. Y usted lee las epístolas, las cartas, y usted dice, Pablo sabía mucho, y es posible que supiera mucho, sabía mucho, pero él decía, necesito saber más. Necesito conocer más. Lo que conozco de él es poco. Lo que conozco de él es pequeño. Lo que conozco de él es minúsculo y yo el único deseo que tengo es conocerle, a fin de conocerle. Y como ese es mi único anhelo, el conocimiento humano que yo tengo lo tiro a la basura, no me sirve para nada. Solo Pablo tenía un deseo, conocerle más. Y es que de ahí se desprende todo, hermano.
Porque la medida de nuestro conocimiento de Dios es lo que determinará lo que nosotros hacemos por Él. Le voy a contar una historia. Porque ahorita yo estaba viendo que los hermanos hablaban, se puede orar más, se puede ayunar más, se puede dar más fidelidad, se puede... Y eso es verdad. Pero todo eso tiene una base. Y la base es el conocimiento. Si el conocimiento de Dios es pequeño, tu adoración será igual de pequeña. Tu alabanza será igual de pequeña. Tu sacrificio será igual de pequeño. Mira, yo no sé si tú te has puesto a pensar, ¿cómo es posible que un hombre sacrifique a su hijo a Dios? Que Dios se le aparece y le dice a Abraham, coja a su muchachito y me da el favor y me lo lleva a una tierra donde yo le voy a decir cuál es, y allá lo ofrece en holocausto. Y usted no ve por ningún lado a Abraham diciendo, no, pero ¿cómo le ocurre? Abraham fue y lo hizo. Uno de los más grandes ejemplos de adoración que existe es el de Abraham. Y la adoración no es cantar. La adoración no es un momento, la adoración es un estilo de vida. ¿Y en qué consiste ese estilo de vida? Entregarlo todo. Entregar más de lo que estoy entregando. Pero claro, Abraham lo entregó todo. Sin embargo, ¿por qué Abraham lo entregó todo? Abraham entregó todo como resultado de todo lo que sabía de Dios. Mire, la adoración depende del conocimiento. Usted comienza a analizar la relación de Dios con Abraham y usted va a ver que Abraham sabía a quién le estaba entregando a su hijo. Abraham conoció al Dios de las promesas, Génesis 12:2, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Abraham conoció a Dios como el Todopoderoso, Génesis 17:1. Jehová le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Abraham conoció a Dios como el ser cercano con el que podía conversar, Génesis 17:22. Acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Abraham conoció a Dios como el santo y el celoso. Cuando Dios habló con Abraham sobre la destrucción de Sodoma. Abraham conoció a Dios como el Dios que cumple sus promesas. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había dicho. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Así que cuando Dios, el Dios de las promesas, el Todopoderoso, el amigo cercano, el santo y el que cumple, el fiel, le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, Abraham dice, te lo doy todo. Tú me dijiste que me ibas a dar una nación y este es el único hijo que tengo. Así que yo te lo doy, pero yo sé que como tú eres fiel, tú vas a hacer que este niño viva. No sé cómo, eso dice Romanos. Yo te lo doy, pero yo sé que este niño va a vivir. Eso se llama conocimiento. El conocimiento que tenía Abraham lo llevó a darlo todo, a dar más de lo que había dado. Yo le pregunto, ¿nosotros podemos adorar más? ¿Cómo adoro yo a Dios? Tú puedes dar más de tu tiempo. Piensa en el tiempo que tú le das a Dios. Así de grande es tu conocimiento de Él. Si tú le conocieras más a Él, el tiempo que tú le dedicarías sería mayor. Si tú conocieras más a Dios,
tu servicio sería más y sería mejor. Si tú conocieras más a Dios, tu compromiso y tu esfuerzo sería más. Eso te lo garantizo. Si tú conocieras más a Dios, tú le darías todo lo que Él te pida. Ve, hermano, una persona que de verdad está enamorada de Dios, que está entregada y que de verdad está absorbida por conocerle, no se aburre en el Evangelio. Cada culto es diferente, cada palabra es diferente. Siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay una verdad de Dios por descubrir. Qué bueno que ese sea nuestro mayor propósito, descubrir verdades de Dios, porque a medida de que yo voy descubriendo el gran Dios que me ha salvado, mi vida cobra más sentido y todo lo que yo hago para Él nunca será pequeño. Siempre le daré lo mejor, pero aunque yo le estoy dando lo mejor, siempre yo creeré que Él merece más. Una persona que diga, yo ya he evangelizado mucho, yo ya he cantado mucho y cantan otros, él cree que su Dios es chiquito y que con ese Dios y que con eso poquito que ha dado, Dios se ha conformado. Mire usted lo que dice Mateo 25. El dueño de las tierras le dijo a sus siervos, sobre poco fuiste fiel, y a lo mejor entregó todo lo que tenía, pero todo lo que tú tengas, y aunque te desgastes y te mueras y vuelvas a vivir y vuelvas a morir y 1000 veces, siempre será poco al lado del Dios tan grande e insondable e indiscutiblemente poderoso y sin límites que tenemos. Por eso es que Pablo dijo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Amados, jóvenes que piensan que no hay nada nuevo, yo te invito a que te pongas un traje de buceo espiritual y te sumerjas en las verdades de Dios. Eso es lo que enamora. Algunos dicen, yo no sigo a los hombres, yo sigo a Dios. Pero cuando alguien les falla, ellos se retiran y no vuelven a la iglesia. Hay que llamarlos, a animarlos para que regresen. Pero yo te digo una cosa, ¿sabes por qué Moisés se mantuvo? Porque no miraba al pueblo, miraba al invisible. Había algo en Dios que Moisés descubría a diario, que lo hacía permanecer a pesar de adversidad. Necesitamos una generación de hermanos, de creyentes y de jóvenes que su más grande ambición en la vida no sea tener un cargo, no sea ser líder, que su mayor ambición sea rascar los cielos, así sea con las uñas, y sea tratar de abrir las ventanas del cielo y ver a Dios en su intimidad y pedirle que les revele una verdad de Él, pedirle a Dios que les revele más de Él, porque cuando uno más sabe de Él, cada día tiene un sabor diferente, cada día tiene un color distinto. La vida se vuelve hermosa, se vuelve deliciosa, hasta los problemas se disfrutan, porque las verdades de Dios me permiten conocer que Él se glorifica de muchas formas en medio de las circunstancias y en medio del dolor. ¿Quieres dar más? Claro que se puede más, pero eso depende de cuánto tú conozcas de Él. ¿Quieres dar más? Conócele más. Métete en el océano de las riquezas, en el océano de la sabiduría, en el océano de la ciencia de Dios. Y ahí tú darás más.
Dios les bendiga a todos.